El Joker está inspirado en el protagonista de este libro. La historia comienza con Ursus, un señor excéntrico y nómada que hace shows. Viaja junto a un lobo llamado Homo, quien da un espectáculo como un animal domado y también recoge el dinero que les da el público. El señor Ursus lleva vida de pobre y sin emociones. Es inteligente, habla consigo mismo debido a su soledad y la gente lo llega a tachar de loco. El lobo Homo es tranquilo y Ursus lo prefiere por encima de un animal de carga como un burro o uno de compañía común como el perro. Además de que la ley de Francia de aquel entonces le permite llevar un lobo siempre y cuando sea obediente. Ursus le enseñó al lobo sobre paciencia y recato, mientras que el lobo le enseñó a él a cómo vivir de la naturaleza siendo libre. En su barraca, que es un vehículo y casa móvil, Ursus lleva unas inscripciones que describen los niveles de jerarquía, poniendo a los lores casi al nivel de los reyes, pues los lores poseen excepciones en cuanto a leyes, restricciones e impuestos. Debajo de la palabra lores pone descripciones sin sentido, como que los lores deben de ser consideradas personas letradas aunque no sepan leer, pues el título de letrados se les da con solo nacer, y a los reyes los describe como casi dioses. Todo esto es una burla crítica a las clases privilegiadas, lo cual es algo común en la literatura de Víctor Hugo, que será determinante para el resto de la novela y que, junto a aspectos que veremos más adelante, también tiene relación con el Joker. Resumen de El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Ursus lleva una vida solitaria, criticando con ironía y sutileza a las personas de alta sociedad y odiando a la humanidad y al mundo en general. No sonríe, pero a veces sí se ríe, aunque su risa es amarga y rechazante. ¿A quién te recuerda? Dejamos a Ursus y a su lobo de un lado por el momento y seguimos ahora a un grupo de personas a quienes llamaremos los comprachicos. Durante el siglo XVII había personas que eran comprachicos, cuya industria era comprar y vender pequeños legalmente, convirtiéndolos en monstruos que sirvieran de payasos para el pueblo llano o de bufones para los ricos. Para convertirlos en estos seres de diversión, les desfiguraban el rostro y les modificaban el cuerpo. Su ley de existencia era monstruosamente sencilla: permiso para sufrir y orden de divertir. Se menciona que esto no era novedoso, pues en el pasado también se hacían cirugías a los hombres para que su voz sonara como un gallo, y de esta forma despertaran a los de alta alcurnia, además de imponer otras conductas animalescas. Víctor Hugo también habla de otro tipo de deformidades en niños y cómo los dormían para que no recordara las mutilaciones, y en cambio creyeran que los habían curado de alguna enfermedad. Otro ejemplo sucedía en China, en donde los metían en jarrones para que no crecieran, y así creaban enanos con la figura que quisieran. Víctor Hugo dice que el sistema de comprachicos era tan normalizado y aceptado que aún años después de su desaparición, las mamás seguían asustando a los niños que no se portaban bien con que los iban a vender con un comprachicos. Se explica que con la llegada de un nuevo hombre al poder, ilegalizaron a los comprachicos y los mandaron perseguir y marcar. Volviendo a la historia, durante un invierno muy frío en el que perecieron varios vagabundos, a un grupo de estos se les ve caminando cerca de un puerto. Entre el grupo de estos vagabundos adultos viaja un niño. Suben todos a un barco llevándose varias cosas consigo, por lo que tienen que subir y bajar para subir las cosas. El niño no parece tener a sus padres entre ellos, pues los traen como esclavo ayudando a todos. Ni siquiera parece saber por qué se van, pues solo copia a los demás y obedece con rapidez. Cuando están por marcharse, el niño quiere subir primero, pero todos los demás lo van apartando para pasar primero ellos, llegando incluso a empujarlo lejos. El barco zarpa y el niño, al no haber podido subir, se queda solo y abandonado en la costa. El niño se queda en esta orilla sin juzgar a quienes lo abandonaron, pues aunque a sus 10 años solo recordaba haber estado con ellos toda su vida, en realidad no los conocía. Siente frío, está descalzo y decide subir a una enorme roca, desde la cual no logra divisar ningún refugio cercano en la ciudad, y del lado del mar solo alcanza a ver cómo el barco que lo abandonó se pierde en el horizonte. La razón por la que lo abandonaran es que, al vivir en el tiempo en el que los comprachicos eran perseguidos, cualquier grupo de vagabundos que llevara niños consigo era sospechoso. Incluso las parejas pobres que no tenían forma de probar que sus hijos eran suyos, a veces preferían abandonar o incluso desvivir a sus hijos con tal de quedar libres de castigo. El niño deambula solo por la orilla de la costa
Escucha un sonido. Al seguirlo encuentra una especie de brazo que sostiene una cadena, pero en realidad es una horca que sostiene un cuerpo huesudo. Dicho cuerpo está bañado en brea para conservarlo, y así tenerlo de ejemplo de lo que le sucede a los criminales. El niño lo observa por gran rato hasta que llega un grupo de cuervos a comerse lo que queda de él. El viento sacude el cuerpo y hace parecer que es el mismo cuerpo el que está espantando a los pájaros, los cuales se alejan pero vuelven a atacar una y otra vez, y el niño sale huyendo al ver este espectáculo tan horrible. Después de esta experiencia tan traumática, el niño busca un refugio y ve a lo lejos que hay humo, y se acerca hacia allá mientras ve que una tempestad se acerca desde el lado del mar. Volviendo con los vagabundos que se fueron en el barco, vemos que están pensativos. El capitán del barco baja para hablar con el más viejo de ellos, quien le pide que lo llame doctor. Estando aún pensativo y con la mirada en el mar, el doctor ve que a lo lejos hay una nube azul que interpreta como un rincón del cielo al que van las almas. También dice que es una nube de nieve y ordena al capitán que cambie el rumbo del barco, aunque hacerlo sea peligroso para la estructura del vehículo. El capitán, aunque cree que ese doctor tiene algo de loco, obedece porque igual se da cuenta de que él tiene más conocimiento de esos mares que él. El doctor se pone junto a un hornillo a escribir algo. El barco comienza a ser víctima de oleadas de una tempestad y entra a la oscuridad de la noche, a la vez que pierde de vista la orilla de la tierra. Los miembros del barco sufren por la tempestad pero logran salvarse de ella. Festejan, pero el capitán los calla para poder escuchar, pues cerca de ellos se oye una campana. El capitán se alegra porque cree que es un sonido de tierra firme, pero el doctor le explica que es una señal de que se han perdido, pues justo esta campana fue puesta en un barco que está sujeto al fondo del mar como advertencia, de modo de que si se encontraran en buena dirección no podrían oírla, pero si se encontraran camino al naufragio, el viento llevaría el sonido hacia ellos, lo cual es lo que está haciendo. Todos entran en pánico e intentan cambiar el curso en contra, pero la tempestad lucha contra ellos, destrozando poco a poco el barco. Ellos intentan improvisar con reparaciones temporales, atan a un hombre al mástil para que conduzca el barco, pero una ola se lleva al mástil y al hombre con él. Creen que todo está perdido y que, al empezar a sentir que el barco toma mucha velocidad, van de camino a una caída. Entonces divisan un faro, uno que los advierte de la inevitable perdición, pues la tempestad los llevará a chocar contra las rocas que hay debajo. Los hombres se unen para tomar un palo de madera y con él recibir el impacto de las rocas, de modo que puedan desviarse y no estrellarse. Corren el riesgo de ser aventados a alta mar con el contragolpe, pero aún así su plan es un éxito. Se salvan del arrecife y dejan de escuchar la campana, pero ahora tienen que lidiar con el abismo. La tempestad los sigue atacando desde la oscuridad hasta que logran ver una mole enorme a la que se acercan. Esta mole es un escollo, es decir, una roca enorme contra la que pueden estrellarse. Su suerte depende del movimiento de una ola, la cual puede empujarlos hacia el escollo o pasar por debajo del barco y salvarlos de este. Por suerte para ellos pasa lo segundo y logran sobrevivir. Después las olas los arrastran hasta una serie de escollos, de los que parece no haber escapatoria. Una ola los empuja hacia estas rocas, pero el viento los salva, pareciendo que el viento les robó las presas a estas rocas solo por diversión. Tras salvarse de eso, la tempestad los sigue atacando con fuertes olas, pero ellos se aferran a lo que pueden para quedarse encima del barco. Poco después la tempestad termina y vuelven al oleaje tranquilo. Los tripulantes se relajan, pero luego uno de ellos advierte que la bodega del barco está llena de agua, lo que significa que corren riesgo de hundirse pronto. Intentan sacar el agua, pero es mucha más la que entra que la que sacan. Desean que la tempestad vuelva, pues esta podría empujarlos hacia alguna costa, y tiran todas sus posesiones por la borda para evitar que el barco se hunda pronto. Sin embargo, aún tirando todo, no evitan que el barco se hunda, por lo que el doctor les sugiere que en lugar de salvar sus vidas, salven sus almas, arrepintiéndose de lo que le hicieron al niño. Firman un papel aceptando su responsabilidad, mismo que meten en una calabaza que sellan con brea. Se arrodillan, rezan y aunque el agua les cubre hasta la cabeza, no se levantan. Todos se hunden y en la superficie del agua solo queda flotando la calabaza con su confesión firmada. Por otro lado, el niño encuentra una serie de huellas en la nieve que iba dejando una mujer y decide seguirlas. En un punto deja de ver las huellas. Se siente perdido, pero entonces escucha un sonido entre lo humano y lo bestial, como una especie de quejido. Busca el origen del sonido y termina desenterrando el cuerpo de la mujer. En sus brazos encuentra el sonido, pues tenía a una bebé
bebé a la que no terminó de amamantar, y mucho menos de llevar a un lugar seguro. El niño se quita su playera, la cual era la única prenda seca que le quedaba, y con ella envuelve al bebé para llevárselo consigo. Avanza a ciegas con la niña en brazos, sabiendo que si llega a tropezar, quedarían hundidos como le pasó a la mujer que dejaron atrás. Ve a lo lejos los techos de unas casas y corre hacia allá. Camina por todo el pueblo, pero no ve luces encendidas, y tampoco nadie les abre la puerta, pues en aquel entonces había una peste que había vuelto cautelosos a los pueblerinos con respecto a los extraños. El niño sigue adelante por la bebé hasta la orilla del pueblo, en donde encuentra una casa semi-construida y escucha un ruido. El ruido viene del lobo y de la barraca de Ursus. Este los deja entrar y les da ropa seca y alimento, mientras se queja de este gasto de suministros, aunque al mismo tiempo denota que es alguien bondadoso. Pregunta al niño qué le pasó y él le cuenta todo. Ursus y el lobo se marchan y los dejan dentro, con un fuego que los calienta y sobre una piel de osos en la que se quedan dormidos y abrazaditos. Por la mañana, Ursus y el lobo vuelven. Ursus se queja de que ahora tiene 2 hijos que cuidar, luego de corroborar que en efecto la mamá de la bebé ha pasado a mejor vida. Con la luz del día se da cuenta de que al niño le han desfigurado el rostro, cortándole las mejillas para que parezca que siempre está riendo, y que la niña al voltear directamente al sol sin que les moleste en los ojos significa que es ciega. La segunda parte del libro comienza con un tal Lord Clancharlie, viejo y de un pensamiento político que fue vencido años atrás. Vive solitario y pensativo. Todos a su alrededor concuerdan en que nunca fue inteligente. Este Lord se exilia a sí mismo, aunque mantiene buena relación con la nueva monarquía, que para su buena suerte es liderada por un rey bondadoso. Este Lord había traicionado a los de su clase social para apoyar un pensamiento contrario, y por aferrarse a él lo consideraban un tonto también. Vivió un tiempo en un destierro voluntario y luego como un apestado de su círculo social. Al terminar el gobierno del rey gentil, comienza el de Jacobo, un rey con una visión más estricta y a quien le gusta usar a los criminales como ejemplo. Para ello usa a 2 hombres que los cazan. Uno de ellos, Kirke, ahorca al mismo hombre 4 veces por no tener respeto a la monarquía, y vemos que este rey Jacobo pone el ojo en Lord Clancharlie. Lord Clancharlie tuvo un hijo al que no conoció debido a su destierro. Este hijo, de nombre David, creció al lado del rey amable como favor a su madre, la cual era amante del rey, y tras el fallecimiento de ella, David hereda su nombre como Lord. El rey Jacobo tiene simpatía por David, a quien tiene tanto como líder guerrero como líder de sus cosas personales, y es tan cercano de él que casi hasta le pone las camisas. Al fallecer Clancharlie en el exilio, y aunque él quería que su hijo recién nacido heredara sus cosas, Jacobo decreta que todo debe ser heredado por David, siempre y cuando se case con una mujer, en ese entonces pequeña, que escoge para él. Al caer el rey Jacobo por un usurpador, David pasa a servir fielmente al nuevo rey, Guillermo. David tiene problemas económicos que supera con préstamos, pero socialmente es muy apreciado e incluso impone moda con sus vestimentas. David dura muchos años solamente de novio con su prometida, Josiana, quien a su vez tampoco quiere casarse tan joven porque le gusta regocijarse en su orgullo. Odia a los hombres y adora tener una belleza que parece más bien atacar que conmover. Se dice que las mujeres de aquella época eran una satánica tentación, que incluso las mujeres más locas, como las vampiras que salían en la noche a besar cuerpos en los cementerios, o las que conservaban los corazones de sus amantes en unas jaulas bajo su falda, o las que tenían deformidades físicas, eran las que más enamoraban a los grandes líderes. Josiana tiene los ojos de distinto color y trata de aplazar su casamiento lo más que puede. Parece fría, pero por dentro no es malvada. En aquel tiempo era común usar pelucas, pero David fue de los primeros en dejar de usarlas, lo cual le trajo críticas. También había clubes cuya diversión dependía de hacerles bromas a los pobres, pero por ser ricos no recibían castigos ni era mal visto. Llegaban incluso a herir personas y quemar sus casas. En ese tiempo estaba la reina Ana, quien era un punto medio entre buena y enfadosa. Ana tenía la regla de que toda reunión, así fuera de 2 personas para comer, debía ser permitida por un juez. A su vez, durante su reinado metían a hombres a la fuerza para el control militar. Víctor Hugo critica cómo todos los logros de una sociedad siempre van a parar a los reyes que gobernaron durante ese periodo, quienes en realidad no hicieron nada para recibir esa gloria. La reina es hermana de Josiana y le tiene envidia por bonita. ¿Y por qué le
le gusta a su prometido, David. En este punto conocemos a Barkilphedro, un espía doble que espía a David para Josiana y a Josiana para Ana, pero antes de tener ese doble trabajo fue una sanguijuela de los reyes anteriores, y al quedar casi en la ruina luego de la caída de Guillermo, le pidió a Josiana el trabajo de destapador de botellas del mar, un título que según servía para destapar los mensajes que traían las olas del mar, pero que solo en una ocasión fue útil hacer eso. Ambos comprenden de que solo es un trabajo de no hacer nada a cambio de un sueldo mínimo, el suficiente para sobrevivir, pero aún así Ana se lo aprueba. Barkilphedro, aunque beneficiado por la realeza, los odiaba y sentía envidia por ellos. Quería vengarse de alguna forma aunque no le hayan hecho nada en concreto, y con eso en mente logró meterse en la corte. Barkilphedro junta el odio y la envidia en él y los apunta hacia Josiana, a quien planea herir en el orgullo, humillándola de alguna manera. Luego de que ella le haya dado toda su confianza y cercanía, Josiana, así como todos los ricos, sentía a quienes ayudaba casi como objetos, que le debían un favor grande, aunque para ella esta ayuda no significa ningún sacrificio. Barkilphedro sabía que solo podía hacer un daño superficial a Josiana, y estaba resignado a ello, pero aún así tiene una obsesión por ella que casi roza en el amor. Para atacar a Josiana, Barkilphedro decide hacerse cercano de la reina y provocar celos en ella por la juventud de la otra. Josiana y David van a ver una pelea de boxeo en la que un contendiente sale lisiado de un ojo de por vida y el otro va al hospital con gran peligro de no sobrevivir. Josiana dice que aún así la pelea le aburrió y David le dice que para entretenerla deben ir a ver a un tal Gwynplaine. Nos alejamos de todos estos personajes y descubrimos que Gwynplaine es el niño de la eterna sonrisa desfigurada, pero ahora ya es un adulto. Vive de su habilidad de hacer reír a la gente, además de que él mismo convierte toda emoción en risa, con excepción de una que otra vez que llega a estremecerse, pero cualquier distracción lo hace reír de nuevo. El resto del cuerpo lo tiene bien entrenado, y es ágil para tener movimientos de payaso. La gente se ríe de él al verlo, pero voltean la mirada cuando él los ve, pues despierta a su vez temor y repulsión. Ahora entiendes por qué además de lo físico también se parece al Joker. Gwynplaine tiene 25 años y la chica a la que salvó ahora tiene 16 y lleva por nombre Dea, que significa diosa. Siguen juntos con Ursus y el lobo, quienes ya están viejos. Ella sigue ciega y ambos se sienten lejanos de la sociedad, una por un velo en los ojos que le cubre todo y el otro por una máscara de carne que lo aleja de los demás. Aún así, entre ellos se quieren mucho. Dea conoce la historia de cómo Gwynplaine la salvó cuando era una bebé, por lo cual para ella Gwynplaine es un ángel, mientras que para los demás es un monstruo. Gwynplaine había encontrado a su vez felicidad con Dea, además de que Ursus le había explicado cuando llegó a cierta edad cómo su rostro fue desfigurado y por qué es diferente a los demás. Gwynplaine y Dea se aman, pero a la distancia, sin intimidad ni besos. Por varios años durmieron juntos, pero Gwynplaine decidió cambiarse al suelo junto a Ursus cuando alcanzó cierta madurez, pues con la lujuria también nació su pudor. A ella no le importa nada debido a la ceguera, ni siquiera la desnudez, pero a él sí le importa, y se apena ante momentos como esos. Ursus los aconseja por separado para que no sean tan unidos, pero solo logra que sean más apegados, y a la vez a él mismo le agrada su unión, y a veces bromea con casarlos. En una ocasión, Gwynplaine le besa la muñeca a Dea y ella le pide otro beso, pero él huye. Ambos se ruborizan con besos inocentes y vuelven a repetirlos. Su amor inocente les hacía creer que ya estaban casados, pero Ursus les explica que para eso necesitan una religión. Gwynplaine cree que al no poder verlo, él la está engañando y le explica que él es feo, que es horrible. Ella lo contradice, pues siempre ha sido un ángel para ella, y dice que entonces la vista solo sirve para engañar, pues no revela la verdad de los humanos. Gwynplaine había ganado gran popularidad con los años, lo que le sirvió para mejorar su vehículo, que a la vez era su vivienda, además de comprar 2 caballos y contratar a 2 mujeres que viajen con ellos, las cuales ayudan a Dea a vestirse y sirven como actrices de sus obras de teatro. El público los adora a todos. Ursus crea
una obra llamada Caos Vencido, en la que él se disfraza de oso y junto al lobo atacan a Gwynplaine, que representa al hombre. En esta pelea aparece Thea representando a un alma virgen, quien cautiva al público y sirve como intermediaria para presentar luego al vencedor, Gwynplaine, quien revela su enorme sonrisa y llena de felicidad a todo el público. Gwynplaine hace feliz al público y en respuesta todos le aplauden, pero también lo humillan. Él está conforme con eso, pues ese trabajo ayuda para mantener a Thea. Al ver un día a Gwynplaine pensativo, Ursus habla con él y le explica las diferencias entre ricos y pobres, diciéndole que ellos son dichosos por providencia y él por coincidencia, pues su felicidad depende de haberse encontrado con una ciega, quien lo quiere sin juzgarlo por su apariencia. Le dice que a los dichosos por providencia les molesta cuando alguien que se supone que no sea feliz lo sea, por lo que debe de conformarse con verlos a ellos felices y ser él feliz en privado. Gwynplaine es mejor conocido como el hombre que ríe, y su historia de cómo fue abandonado de niño se cuenta en el póster del espectáculo, y al ver lo bien que lo recibe el público, Ursus decide ir a Londres. Ursus y sus obras se instalan en un teatro de Londres donde se han representado obras de Shakespeare. Miembros de otros shows les tienen envidia y también odio por su popularidad. Ursus le explica a Gwynplaine la manera injusta en la que se aplica la justicia a los pobres frente a los ricos, y que cuando un policía le dice que vaya con él, debe seguirlo aunque no sepa por qué. Ursus es interrogado por la autoridad debido a ciertas inclinaciones políticas, sociales, religiosas y científicas que van en contra de la verdad, pero él se las ingenia para zafarse de esas acusaciones sin desmentirlas, pues todas tenían algo de cierto, y aquí vemos que tanto Gwynplaine como Ursus son la inspiración del Joker. Durante una de sus representaciones de Caos Vencido, Ursus y los demás pierden la atención de la audiencia al principio debido a la presencia de una mujer de alta sociedad. Ella es la única que no muestra ninguna reacción a lo largo de la obra y deja una generosa moneda al terminar. Venía con un sirviente y su presencia deja eclipsados a todos hasta que se marcha. Gwynplaine se siente especialmente obsesionado con lo sucedido con la duquesa. Piensa en ella como si fuera la primer mujer a la que ha visto, pero al saber que no volverá a verla, su efecto se desvanece con el tiempo y toda su atención vuelve a volcarse en Thea. Aún después de pasados días del suceso con la duquesa, se sigue mencionando de vez en cuando. Un día Gwynplaine recibe una carta del sirviente de esta mujer, la cual es una invitación de la duquesa para verse. En ella la duquesa le dice que ella es guapa y lo es todo, mientras que él es horrendo y no vale nada, pero añade que lo desea y lo ama. Gwynplaine al principio cree que está loco, pero una vez releída la carta se da cuenta de que todo es real. Se siente dichoso de ser amado y aceptado por una persona que sí lo puede ver físicamente, y más aún porque ella es una duquesa que podría tener a cualquier hombre. Sin embargo, también siente miedo y eso le perturba el sueño, aunque una visita nocturna de Thea lo ayuda a relajarse y volver a su pureza. Gwynplaine recuerda el amor que tiene por Thea y quema la carta, deshaciéndose así de esa tentación. Sin embargo, durante el almuerzo llega un policía por él y no tiene de otra más que seguirlo. Víctor Hugo explica que este tipo de detenciones arbitrarias siempre han sido comunes en Francia. Ursus sigue a Gwynplaine para saber a dónde lo llevan, esperando que sea a una delegación a la izquierda, lo que significaría que es algo ínfimo. Sin embargo, lo llevan a la de la derecha, lo que significa problemas serios. Llevan a Gwynplaine a una cárcel peligrosa por la puerta de atrás. Gwynplaine se siente asustado y los policías no responden a sus preguntas, y solo piensa en todas las atrocidades que Ursus le platicó sobre la justicia de los pobres. Meten a Gwynplaine a los pasillos de la cárcel sin registro ni papeleo. Lo llevan a un sótano de tierra en el que tienen atado por las 4 extremidades a un anciano, a quien el magistrado le exige que hable de una vez por todas, o si no le harán daño hasta que su cuerpo ya no soporte. El anciano abre un poco los ojos y parece reconocer a Gwynplaine, pues grita que es él, como reconociéndolo en un delito del que fue testigo. Gwynplaine se asusta y aboga por su inocencia, a la vez que pide clemencia y dice no conocer a ese anciano, explicando que siempre ha sido alguien que se gana el pan honradamente. Entonces el magistrado se pone de pie, le ofrece su asiento y lo llama Vuestra Señoría. El magistrado le explica que se encontró una calabaza en el mar, la cual contenía un papel en la que un grupo de comprachicos confesaron haberse robado a un heredero de 2 años.
años, por orden del rey, y que ordenó a un doctor desfigurarlo de una manera en que solo se ha hecho a él. Ese médico es el anciano que lo reconoció. Los comprachicos confesaron haberlo abandonado en una costa y en el papel dejaron la dirección del doctor para que pudieran reconocerlo. Barkilphedro, quien fue el primero en leer dicho mensaje, aparece para confirmarle que ahora él es el Lord del Reino Unido de la Gran Bretaña, máximo juez y legislador, que tiene miles de rentas y que se casará con la duquesa. Gwynplaine, cuyo verdadero nombre es Clancharlie, se desmaya de la impresión. Barkilphedro y la reina Ana habían planeado el matrimonio de Gwynplaine con Josiana desde que vieron el mensaje en la calabaza, ambos con la intención de dañarla, aunque a la vez con la conciencia tranquila de estar haciendo lo correcto, pues por lo legal a Gwynplaine le pertenecía lo que se supone que heredaría David, el antes prometido de Josiana, quien ya solo pasaría a tener un puesto importante, pero no sería el lord al que estaba prometido. Barkilphedro fue quien llevó a Josiana a ver a Gwynplaine al teatro, solo por disfrutar, pues Josiana aún no sabía que se iba a comprometer con él. La reina Ana manda llamar tanto a su hermana Josiana como a David, para darles la noticia al día siguiente en que se la dieron a Gwynplaine. Gwynplaine es llevado a un palacio enorme. Al preguntar qué hace ahí, le dicen que es su nueva casa. Gwynplaine quiere compartir su dinero con Ursus, pero Barkilphedro le dice que de momento no puede ir a verlo, pues la noticia de que él es el nuevo lord aún no es pública, y por lo tanto aún cabe la posibilidad de que puedan desaparecerlo para que su riqueza pase a manos de su medio hermano bastardo David. Gwynplaine dice comprender, pero siente miedo de estar perdiendo su antigua vida. Poco después a Gwynplaine por fin le cae el 20 de que ahora es rico y poderoso. Se vuelve loco de felicidad y fantasea con todo lo que hará con su dinero y poder. Ya no será el pobre al que miran hacia abajo, y en cambio será virtuoso, pues conoció el fondo de la sociedad y podrá hablar de esto a los que están en la cima. Sin embargo, de pronto se pregunta qué pasará con Dea. Luego de durar un largo rato esperando a Gwynplaine afuera de la cárcel, Ursus finge que no le importa qué le pase a él o a Dea. Al volver con los demás, les explica que Gwynplaine no volverá y que cancelarán el show. Dea no lo escucha porque está dormida, y cuando despierta, por miedo a que no soporte la noticia, Ursus finge que Gwynplaine sigue con ellos y que llevará a cabo la obra, para lo cual se pone como loco imitando sonidos, tanto las voces del público como de Gwynplaine, llegando incluso a usar una peluca y dejar que Dea lo toque para que piense que su amado está ahí. Termina la falsa obra y Ursus cree que ha ganado tiempo, en caso de que Gwynplaine regrese al día siguiente, o al menos para mantener a Dea viva una noche más. Sin embargo, la farsa no logró engañar a Dea, pues esta pregunta dónde está Gwynplaine para luego responderse a ella misma diciendo que se ha ido, pues ella siempre le vio alas, y voltea al cielo para preguntar cuándo será su turno. Ursus no sabe qué responder a Dea. Un circo vecino ofrece comprarlos a todos para su show, pero Ursus rechaza la oferta creyendo que Gwynplaine volverá. Sin embargo, poco después, un policía les entrega las pertenencias de Gwynplaine. Ursus vuelve a vigilar la cárcel, de donde ve que sacan un ataúd, y cree que han acabado con Gwynplaine. Al volver a la posada en donde se hospeda, Ursus se encuentra con Barkilphedro y la policía. Barkilphedro le dice que tener a un lobo mascota es ilegal, y que deben irse del país ese mismo día, o si no, el lobo será asesinado y él encarcelado. Ursus dice que no puede irse, pero el dueño de la posada interviene para decir que se pueden ir en un barco que hay en la costa, y que la caravana que les sirve como hogar, sus caballos y sus trabajadores pueden ser comprados por un circo vecino. Ursus accede, pero dice que primero debe esperar por Gwynplaine. Barkilphedro le miente con que Gwynplaine ha fallecido. Entonces Ursus acepta el destierro, mientras que el dueño de la posada le pide a Barkilphedro que retire a la policía para que no espante a sus clientes. Barkilphedro ignora su petición y lo manda a encarcelar por haberle dado refugio a un lobo. Gwynplaine quiere volver con Dea y Ursus, por lo que empieza a recorrer la enorme casa en búsqueda de una salida, y llega hasta una cortina tras la cual parece haber alguien. Encuentra la habitación de una mujer que está acostada y con una prenda de seda que transparenta el borde de su desnudez, quien no es otra que la duquesa, la que supuestamente le mandó la carta de amor. Aunque Gwynplaine se dice a sí mismo que su esposa será Dea, se queda congelado mirando a la duquesa por largo rato.
La duquesa se despierta y al verlo se lanza a abrazar a Gwynplaine y a confirmar que lo desea y lo ama, explicando que a ella le atrae lo grotesco porque ella es horrible por dentro. Dice que tenerlo a él como pareja le daría una sorpresa fatal a su familia. Sin embargo, cree que Gwynplaine la siguió hasta ese lugar y se metió a la casa a escondidas. No lo deja hablar, pues solo quiere contemplarlo. Incluso lo besa. Entonces le llega una carta de la reina que le explica quién es Gwynplaine y su matrimonio arreglado. La duquesa entonces rechaza a Gwynplaine, pues lo quería como amante y no como esposo. Además que le gustaba la diferencia social que los dividía y está decepcionada ahora que son iguales. Lo corre de la habitación y como él no se mueve, es ella quien se va. Gwynplaine tiene un encuentro con David, quien lo insulta y le dice que no le cree que sea el Lord que dice ser. En eso aparece Barkilphedro a decirle a David que la reina quiere verlo. Gwynplaine toma su puesto dentro del parlamento, para lo cual le entregan una nueva vestimenta y lo presentan con los otros únicos 5 hombres que serán igual de poderosos que él en Inglaterra. Una vez tomado su puesto, es escoltado por los mismos hombres que 36 horas antes lo habían escoltado hacia la cárcel, pero esta vez ante la presencia de la reina. Con la llegada de Gwynplaine al parlamento se escucha mucho cuchicheo por su historia, su apariencia y el puesto que le quitó a David, y su futuro matrimonio con Josiana, el cual ella misma aceptó con una carta que le mandó a la reina. Ponen a votación el subir el sueldo que se le manda mensualmente a un príncipe, y uno a uno los miembros del parlamento van aprobando dicha petición, hasta que llega el turno de Gwynplaine, quien vota en contra. Todos voltean a verlo y él explica que ha visto todos los tipos de miserias en el mundo, y se rehúsa a que le den más dinero a alguien que no lo necesita a costa de los que sí. Todos se ríen de él y él dice reírse de todos ellos, y se pone a reír con histeria. Les dice que será su pesadilla, la persona que en realidad represente al pueblo. Algunos creen que su presencia ahí es una broma y tras un jaleo deciden posponer la sesión para el día siguiente y vacían la cámara en segundos. Gwynplaine es el último en irse y el único en hacerlo sin saludar al trono. Afuera, David insulta a los miembros del parlamento diciendo que entre las locuras que dijo Gwynplaine hay mucho de verdad. Gwynplaine aparece y David lo reconoce como medio hermano, aunque también le dice que se batirá en duelo con él, pues Gwynplaine había hablado mal de la madre de David durante su discurso. Gwynplaine regresa a Londres en donde va a buscar a su familia, pero nadie le abre la puerta. Entra por la fuerza y no encuentra a nadie dentro. Gwynplaine se pone a meditar sobre sus acciones, creyendo que su ambición por querer asegurar su fortuna hizo que perdiera a su familia. Dejó de tener al público que le aplaudía por uno que lo abucheó y que se burló de él en el parlamento, a su familia que lo amaba por un medio hermano que quiere batirse con él en duelo, y recuerda que Ursus le advirtió que los pobres se deben de conformar con ser pobres y no quejarse con los ricos. Se siente culpable y desdichado, arrepentido y en la miseria. Cree que todo lo malo le pudo haber pasado a Dea, a Ursus y a los demás. Siente que ya nada tiene sentido, así que se prepara para saltar al agua, dejando solo una nota en la que hereda todo a su medio hermano. Cuando está a punto de saltar con las manos en la espalda, Homo el lobo le lame las manos. Homo guía a Gwynplaine hacia un embarcadero, en donde suben a un barco y lo lleva silenciosamente hasta un lugar en el que está estacionada la vieja carroza de Ursus. Gwynplaine se llena de emoción pero se mantiene cauteloso. Se acerca de poco al interior mientras Homo toma su lugar para dormir afuera de la carroza. Gwynplaine encuentra la barraca sin personas, solo la ropa que él tenía cuando fue llevado a la cárcel. Escucha ruidos en otro lugar y al acercarse, Gwynplaine escucha a Ursus hablar sobre los peligros que pueden enfrentar las personas al subirse a un barco en alta mar, sobre lo mal que lo está pasando Dea desde que Gwynplaine no está, y sobre su futuro incierto. Dea despierta y le pide a Ursus que se tranquilice, diciendo que ella vivía gracias a Gwynplaine, y que ahora que él está en el cielo, a ella no le queda de otra más que marcharse también, lo cual ella ya ha asumido con tranquilidad. Ursus le pide que no hable así. Gwynplaine asoma la cabeza pero decide volver a la barranca por su vieja ropa. Dea parece delirar con que están en medio de un show. Entonces Gwynplaine le hace saber que está vivo y se abrazan llenos de palabras de amor. Gwynplaine dice algunas cosas sobre el parlamento y Ursus cree que está loco. Gwynplaine solo dice que tiene mucho por contar, pero en este momento solo les importa estar reunidos de nuevo. El barco zarpa y se aleja de la tierra. Aunque Dea está muy feliz de tener a Gwynplaine de vuelta, su felicidad excesiva la hace ponerse enferma. Pierde las fuerzas y la llevan a un colchón, en donde
donde dice que siente que su final está cerca. Gwynplaine le ruega que no se vaya, y ella le dice que le encantaría haber vivido con él más tiempo, pero que lo esperará en el cielo, pidiéndole que no tarde mucho. Ella fallece y Ursus se desmaya. Gwynplaine voltea hacia el cielo y cree que Dea ya está ahí, dándole señales para que la siga. Gwynplaine camina y se acerca a la orilla del barco. Se lanza, se hunde y se ahoga. Cuando Ursus recobra el conocimiento, solo ve a su lobo y amigo Homo aullar a la orilla del barco.